Dos muchachos estaban pescando temprano en la mañana cuando, de repente, vieron un ataúd flotando por el río. Al sacarlo y levantar la tapa, no podían creer lo que veían con sus propios ojos. Un hombre bien vestido llamado José miraba impaciente hacia la puerta de la joyería. Aunque las noches en ese lugar solían ser bastante tranquilas, hoy se respiraba una tensión en el aire. José no había elegido su objetivo al azar, sabía que en la tienda había joyas costosas, diamantes, esmeraldas y rubíes que valían una fortuna. El ruido de la gran ciudad quedaba lejos, en la calle desierta solo había unos pocos coches estacionados, y la luz de las farolas iluminaba detalles dispersos en la oscuridad, hojas marchitas en las aceras, una papelera torcida y un viejo cartel publicitario. No había nadie cerca, y parecía que el destino sonreía a quienes se atrevían a dar un paso temerario. Poco después, un hombre de cabello oscuro llamado Márquez se detuvo junto a José, observándolo con los ojos entrecerrados. Marcus también estaba involucrado en este audaz plan. Llevaba en sus manos una pequeña bolsa con herramientas, ganzúas, cortavidrios y todo lo necesario para forzar cerraduras. A simple vista, Márquez no parecía gran cosa, delgado, con mejillas hundidas y una mirada nerviosa. Pero José no debía subestimarlo. Marcus era un ladrón experto y un tipo astuto, a quien José había contratado no solo por su habilidad para entrar en lugares cerrados, sino también por su valentía desesperada. ¿Estás listo?, susurró José mientras miraba a su alrededor. Listo, asintió Márquez con una leve sonrisa. Revisé los accesos. Solo hay seguridad en la entrada principal. Tienen una alarma, pero puedo desactivarla. Los dos criminales actuaban según un plan bien trazado. A la hora acordada, pensaban huir en un coche estacionado a 5 calles de allí y dividir el botín en el camino. Había poco margen para la improvisación, pero José no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que era un golpe serio. Una vez dentro de la tienda, debían moverse rápido, tomar las joyas más caras y largarse antes de que llegara la policía. José hizo una señal a Márquez, y éste se puso manos a la obra. Con destreza, usó el cortavidrios para hacer una abertura en la vitrina sin activar la alarma. Tras algunas maniobras cuidadosas, la ventana estaba abierta. José fue el primero en colarse dentro. En el interior, el silencio solo era interrumpido por el roce de su ropa y los latidos acelerados de su corazón. Moviéndose con rapidez, se dirigieron al mostrador principal. La vitrina era un verdadero festín para los amantes del lujo. Sobre soportes de terciopelo se exhibían imponentes collares de diamantes, pendientes y anillos con rubíes. A la tenue luz, las joyas destellaban con todos los colores del arco iris. Mientras Márquez instalaba un inhibidor de alarma, José comenzó a guardar las piezas en una gran bolsa. Sus ojos brillaban de emoción y sus manos temblaban por la anticipación de una ganancia fácil. Vigila la puerta, susurró Márquez mientras manipulaba el panel de seguridad para desactivar el sistema. ¿Crees que tendremos tiempo? José seguía nervioso y miraba a su alrededor. No quiero estar aquí más de un par de minutos. Márquez no respondió, concentrado en el complicado entramado de cables. José tuvo que callarse. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Finalmente, se oyó un leve chasquido, la alarma estaba desactivada. Solo quedaba vaciar la vitrina. José, con movimientos apresurados pero precisos, metía las joyas en la bolsa. Márquez revisó otros estantes y encontró algunos colgantes y collares de diamantes que no estaban en exhibición, sino guardados en un armario. Mira, aquí hay más, susurró y le lanzó a José algunos estuches. Cuando consideraron que tenían suficiente, o más bien, cuando la bolsa dejó de cerrar, salieron del local por la misma abertura, procurando no hacer ruido. Sus corazones latían al mismo ritmo mientras corrían alejándose de la escena del crimen. Apenas salieron a la calle, una sirena sonó a lo lejos. Ambos se miraron, pero no dijeron nada, sabían que el pánico era el peor enemigo en esos momentos.
Tal vez una patrulla se acercaba, pero su coche estaba lo suficientemente lejos como para escapar. Al llegar a un callejón, Márquez y José se detuvieron a recuperar el aliento. Respiraban con dificultad, la adrenalina, el miedo y la emoción se mezclaban en su sangre. José revisó la bolsa rápidamente para asegurarse de que todo estaba en su lugar. Si logramos salir limpios, esto nos durará toda la vida, exhaló, acariciando la bolsa llena. Yo sé cuánto vale un solo diamante, asintió Márquez con satisfacción. Pero recuerda el trato, 50 y 50, sin trucos. José le lanzó una mirada astuta que Márquez no notó en la penumbra. Nada parecía indicar problemas, a simple vista, los dos estaban igualmente interesados en dividir el botín y desaparecer. Pero en la mente de José ya germinaban pensamientos traicioneros. Siempre había creído que él era el más digno de quedarse con todo, pues había conseguido la información, planeado cada detalle y organizado los recursos. Marcus, en su opinión, solo era el ejecutor y no merecía la mitad del premio. La idea de traicionarlo surgió tan de repente que el corazón de José dio un vuelco. Por supuesto que lo recuerdo, mintió, tratando de sonar convincente. Después de recuperar el aliento, siguieron su camino hacia el coche, moviéndose por los callejones. José no dejaba de pensar en cómo hacer que Márquez quedara fuera del juego. Tal vez adelantarse al punto de encuentro, tomar el coche y desaparecer. La idea era tan tentadora que tuvo que contener una sonrisa. Cuando llegaron al automóvil, una vieja pero resistente furgoneta de color oscuro, ya estaba amaneciendo. Escondiendo la bolsa bajo el asiento, ambos criminales siguieron el plan. Mientras la conmoción en la ciudad continuara, debían esperar al menos un día antes de separarse y dirigirse a diferentes ciudades. El acuerdo era simple, exactamente a la medianoche del día siguiente revisarían el botín, lo dividirían y desaparecerían. Pero José tenía otros planes. El escondite temporal lo había elegido Marcos, una pequeña casa que había alquilado hace tiempo y que permanecía vacía. Era una choza modesta, con suelos chirriantes y un techo con goteras, pero servía para un par de días. Después de pasar la noche allí, los delincuentes lograron relajarse un poco. Se bebieron una botella de whisky barato para celebrar el éxito del golpe y se acostaron a dormir. En el camino, Marcos se quejaba de que el coche no era el ideal, pero José, sin darle mucha importancia, le aseguró que al salir de la ciudad lo cambiarían por una furgoneta negra adaptada como coche fúnebre. Su conocido, Luis, se dedicaba profesionalmente a fabricar ataúdes y tenía vehículos bastante inusuales que podían utilizarse para transportar cualquier cosa si se eliminaban los atributos funerarios. Por la mañana, Marcos despertó con la cabeza pesada. José ya estaba preparando café en la vieja estufa. Algunos rayos de sol se filtraban por las cortinas rasgadas. Todo parecía tranquilo, sin señales de que la policía estuviera cerca. Marcos, lo llamó José. Creo que deberíamos tomar precauciones. Deberíamos separarnos. Así habrá menos probabilidades de que nos atrapen juntos. Tal vez, murmuró Marcos, esperando solo un sorbo de café y un poco de silencio. Pero primero repartimos el botín. José levantó una ceja, pero no dijo nada. Siguió fingiendo que todo iba según lo planeado. En realidad, ya tenía otros planes en mente. Mientras Marcos, agotado y con la guardia baja, no prestaba atención a los detalles, José pensaba en cómo quedarse con las llaves del coche y marcharse antes de lo acordado. Después de un desayuno rápido, decidieron dar una vuelta alrededor de la casa para asegurarse de que no hubiera coches sospechosos ni personas cerca. Convencidos de que todo estaba despejado, regresaron y confirmaron su plan. Al día siguiente, a la medianoche, se encontrarían en un hangar abandonado en las afueras de la ciudad, dividirían las joyas y desaparecerían. Poco después, José salió al coche con la excusa de revisar el motor. Marcos se quedó en la casa. Con movimientos calculados, José empujó la furgoneta lejos de la casa y, sin encender las luces, tomó el camino de tierra.
La mañana apenas comenzaba y la ciudad aún dormía. Aproximadamente una hora después, llegó a la gasolinera más cercana, llenó el tanque y se dirigió a casa de Luis. Luis era un viejo amigo, o mejor dicho, un cómplice en negocios turbios. Fabricaba ataúdes y, de vez en cuando, prestaba vehículos especiales, esos coches fúnebres que la gente encontraba inquietantes. José sabía que con Luis podría quedarse unos días, esconder el coche y conseguir un nuevo vehículo. La casa de Luis era extraña incluso a plena luz del día. Pequeñas paredes de piedra, un patio polvoriento con un largo cobertizo donde almacenaba materiales y ataúdes terminados. El aire en aquel lugar siempre olía a barniz, madera y algo más, algo denso e indescriptiblemente lúgubre. Luis, un hombre de unos 40 años con una frondosa barba, recibió a José sin muchas preguntas. «Hace tiempo que no te veía», gruñó, quitándose los guantes de trabajo. «¿Otro negocio en marcha?» «Ya lo hicimos. Ahora necesito esconderme un par de días y conseguir un coche fúnebre. ¿Me puedes ayudar?» Luis lo miró fijamente, comprendiendo que José traía algo grande entre manos. «Tengo una furgoneta negra basada en una vieja minivan. Antes se usaba en funerales, así que no levantará sospechas, aunque tiene un aire bastante macabro». «Perfecto», asintió José. Llevó la bolsa con las joyas a una pequeña habitación dentro de la casa de Luis. Allí, alejado del ruido exterior, sintió que por fin estaba a salvo. Al menos, Luis no haría preguntas sobre la bolsa. Además, José ya planeaba irse en unos días, sin dejar rastro. Por la noche, ambos se sentaron en la cocina. Luis cocinaba una sopa espesa de carne con especias mientras José pensaba en cómo borrar cualquier pista. Sabía que Marcos lo buscaría en cuanto descubriera la traición. «Dime, ¿no te meterás en problemas si alguien empieza a buscarte?», preguntó Luis sin apartar la vista del plato. «No pienso quedarme aquí mucho tiempo». «Un par de días y me habré ido», respondió José con indiferencia. «Me conoces, Luis. No te arrastraré a esto. Si alguien pregunta, di que no sabes nada». Luis negó con la cabeza, entendiendo que involucrarse en los asuntos de su amigo, del mundo criminal, era peligroso, pero tampoco quería negarle ayuda. Tenían una larga historia de apoyo mutuo. Mientras José descansaba en la sala, Luis terminaba otro ataúd en su taller. Tablas de roble pulidas a mano, revestidas con un lujoso terciopelo. Al parecer, era un pedido de un cliente adinerado. José echó un vistazo al brillo oscuro del barniz y de repente se dio cuenta de que el ataúd podría ser un escondite perfecto para las joyas. Si las metía ahí y cerraba la tapa, nadie sospecharía. La idea pasó fugazmente por su mente, pero decidió no actuar de inmediato. Quizás le serviría más adelante. Llegó la tarde del día siguiente. José se acercó a Luis. «Escucha, necesito irme ahora mismo. Me llevaré el coche fúnebre». «¿Dónde está?» «Está listo, allá, en la entrada lateral», respondió Luis con sequedad. «Necesito cargar algo importante», dijo José enigmáticamente, señalando la bolsa. «¿Me ayudas?» Luis se encogió de hombros. Salieron juntos al patio, donde bajo una lona se ocultaba un largo coche negro con cristales tintados. En el interior aún estaban los soportes especiales y la plataforma para el ataúd. José colocó la bolsa con las joyas dentro del vehículo y pensó, si me detienen, nadie se atreverá a revisar un ataúd, la gente siempre les tiene un miedo supersticioso. Sin embargo, al ver que en el coche ya había un ataúd listo, sonrió y decidió ocultar ahí su tesoro. Retiró el acolchado superior, deslizó la bolsa debajo y luego volvió a colocar la tapa. Todo parecía indicar que el ataúd estaba listo para su entrega. «Gracias por la hospitalidad», dijo secamente José a Luis. «Esto es por la ayuda». Lanzó un par de diamantes a Luis. «Dijiste que te quedarías un par de días más», empezó a decir Luis. «Cambié de opinión», lo interrumpió José.
Me tengo que largar, no te lo tomes a mal. Cerró el maletero y se subió al coche. El motor arrancó con un suave ronroneo. Luis lo observó con una mirada entre desconfiada y confundida, pero no dijo nada. La puerta del garaje se abrió y José, sacando el coche fúnebre, levantó la mano en un gesto de despedida. En su cabeza giraba un solo pensamiento: lo siento, Marcos, pero así es la vida. Por supuesto, Marcos comprendió que lo habían vendido. Estaba hirviendo de rabia. No era un santo, pero nunca esperó que José lo traicionara así. Se subió a su coche y empezó a pensar a dónde podría haber ido. Solo tenía una pista: José había mencionado a Luis. El único que en el mundo del crimen se dedicaba a los coches fúnebres y los servicios funerarios era Luis. Marcos no lo conocía bien, pero había oído hablar de él. Haciendo unas rápidas averiguaciones, puso rumbo a su casa. Esa misma noche, sin perder un minuto, Marcos se dirigió a la casa de Luis. En su interior, sentía un deseo implacable de venganza. Nunca pensó que llegaría a este punto, pero la avaricia y la traición lo consumían por dentro. Para su sorpresa, encontró la casa sin dificultad, una construcción de madera lúgubre en las afueras. ¿Era un pueblo o solo un terreno apartado? No estaba claro. Luis ya estaba dormido cuando un fuerte golpe en la puerta lo despertó de golpe. Miró por la ventana con recelo y vio a un hombre delgado de aspecto furioso, que se notaba alterado. ¿Dónde está José?, rugió Marcos cuando Luis entreabrió la puerta, asomando apenas un ojo. Luis se quedó desconcertado, no conocía los detalles, pero entendió que Marcos estaba relacionado con el asunto de José. Y si había venido de noche, el tema era urgente. No lo sé. Se fue hace unas horas. Dijo que tenía prisa y se llevó el coche fúnebre, respondió Luis, intentando no provocarlo. ¿A dónde fue? Marcos frunció el ceño, escudriñando el rostro de Luis. No tengo idea. No dijo nada, respondió Luis, apretando los labios. Marcos empujó la puerta con brusquedad y entró. Revisó rápidamente las pequeñas habitaciones, como si esperara encontrar a José o al menos alguna pista. Al no ver nada, regresó a Luis y lo arrinconó contra la pared. ¿Me vas a ayudar a encontrarlo?, espetó Marcos entre dientes. Escucha, de verdad no sé a dónde fue. Mencionó que quería pasar la noche en algún lugar. Luis decía la verdad, realmente no lo sabía. Entonces vamos a pensar juntos dónde puede estar. O vienes conmigo a buscarlo, dijo Marcos con tono amenazante. Luis titubeó. No quería involucrarse en los problemas de otros. Pero Marcos estaba decidido y parecía dispuesto a recurrir a la violencia. Sabiendo que no tenía opción, Luis propuso. Podemos revisar un motel en la carretera. A veces se quedaba ahí. Está a 2 horas en coche. Marcos lo hizo subir al asiento del copiloto, arrancó el motor y se dirigió a la carretera. Sabía que no iba a encontrar a José tan fácilmente. Pero algo sí tenía claro: José se había marchado en un coche fúnebre con un ataúd. Eso llamaría la atención. Solo tenía que averiguar si alguien había visto un vehículo así en la autopista. La noche era oscura, con pocas luces en la carretera. La lluvia, que había estado cayendo durante horas, convertía el asfalto en una trampa resbaladiza. Los faros iluminaban las líneas de la carretera, los reflejos del agua y las señales que se perdían en la distancia. Marcos conducía a gran velocidad, enfurecido con todo y con todos. Luis, a su lado, se sentía como un rehén. Sabía que cualquier palabra equivocada podría costarle la vida, porque Marcos no estaba en su sano juicio. Mientras viajaban, pasaron por un restaurante de carretera donde un par de camioneros estaban saliendo. Marcos frenó bruscamente en la entrada, saltó del coche y se acercó a los conductores. ¿No han visto una carroza fúnebre negra? Trató de sonar tranquilo, pero su rabia interna le daba un tono agresivo. Los camioneros se miraron, algo desconcertados.
Uno de ellos, alto y delgado, se encogió de hombros. Si algo no hemos visto, es una carroza fúnebre. Aunque por esta carretera pasa de todo. Márquez soltó una maldición entre dientes, volvió al coche y, tras cerrar la puerta de un golpe, aceleró de nuevo por la carretera. Luis solo miraba por la ventana en silencio, esperando que el destino lo librara de una represalia. No sabía qué podría pasar si Márquez lograba encontrar a José. Media hora después, pasaron junto a un puesto de control. Un par de patrullas estaban estacionadas en el arcén y los policías conversaban con el conductor de un camión. Márquez redujo la velocidad para no llamar la atención. Los agentes ni siquiera miraron en su dirección, probablemente demasiado ocupados con la inspección del camión. Mientras tanto, José ya estaba lejos. Conducía la carroza sin imaginar que alguien lo seguía. La lluvia se intensificó, y los limpiaparabrisas apenas lograban despejar el agua. La carretera parecía interminable, con franjas de asfalto brillante bajo el resplandor de las luces largas. José planeaba hacer una parada en la casa de un viejo conocido, Anthony, alguien que nunca hacía preguntas y podría darle refugio por la noche. Finalmente, José llegó a una pequeña casa en una zona apartada. Entró sin tocar la puerta, sabiendo que Anthony nunca cerraba con llave en ese rincón olvidado por el mundo. Anthony lo miró con sorpresa. ¿Pero qué pinta traes? Pareces el chofer de una funeraria, exclamó al verlo quitarse el abrigo empapado. Es una larga historia. Necesito quedarme esta noche. José dejó caer la frase sin más explicaciones. Anthony no estaba seguro de si quería saber más. Conocía la reputación de José, pero habían sido amigos desde jóvenes. Las desgracias de un amigo eran un asunto delicado, aunque, al menos, podía ofrecerle techo y una cena. Bueno, entra y sécate. ¿Quieres café? Preguntó con voz neutral. Sí, te lo agradecería, respondió José, echando un vistazo alrededor. Mientras Anthony preparaba el café, José miró por la ventana. La noche oscura, la lluvia golpeando el tejado. Ni luces, ni ruido. Parecía que el peligro estaba lejos. Pero José no podía relajarse, sabía que Márquez no era ningún idiota. Tal como lo esperaba José, Márquez había seguido su rastro, aunque no fue fácil. Tras varias preguntas fallidas a los camioneros y una visita al motel donde José ya no estaba, finalmente encontró a alguien que había visto la carroza fúnebre desviarse hacia unas casas aisladas cerca del río. Consultando con Luis, Márquez descubrió que una de esas casas probablemente pertenecía a Anthony, otro viejo amigo de José. Márquez aceleró, empujando el coche por el camino embarrado. Luis permanecía en silencio a su lado, sintiendo un mal presentimiento. ¿Qué pasaría si Márquez y José se enfrentaban? No parecía que fueran a resolverlo con palabras. Cuando llegaron a la casa de Anthony, Márquez salió del coche y le ordenó a Luis que se quedara dentro. Se acercó con cautela a la ventana y, a la luz tenue del interior, vio a José sentado a la mesa de la cocina, conversando con Anthony. Márquez retrocedió hacia el maletero, sacó una pistola. No pensaba solo asustarlo. Tal vez esta vez la venganza sería más seria. Unos segundos después, golpeó la puerta con fuerza. Anthony se sobresaltó y José supo de inmediato quién era. Su corazón se encogió, no esperaba que Márquez lo encontrara tan rápido. Pero ya no había escapatoria. Anthony fue a la puerta, pero antes de preguntar quién es, Márquez la empujó de golpe y entró. «Ah, aquí estás», escupió Márquez, mirando fijamente a José. Luego, se giró hacia Anthony. «Apártate si no quieres problemas». Anthony dio un paso atrás, tratando de entender la situación. José se levantó lentamente, con las manos levemente alzadas. «Tranquilo, Márquez. Sé que estás enfadado. Hablemos». Intentó calmar la situación. «Hablar. Te llevaste nuestro botín. ¿Dónde están mis diamantes, José?»
Marcus le apuntó con la pistola, su rostro desencajado por el cansancio y la furia acumulada tras horas de persecución. Solo tomé mi parte, mintió José, buscando una salida. No te calientes, te devolveré algo y podemos. Cállate. Rugió Marcus. Eres un traidor y he venido a recuperar lo que es mío. En ese momento, Anthony reaccionó, comprendió que la situación se estaba volviendo extremadamente peligrosa. Saltó hacia Marcus desde un costado e intentó arrebatarle el arma. Marcus disparó, pero la bala se perdió en el techo. Comenzó una corta pelea. José también intentó ayudar a Anthony, pero recibió un golpe con la culata de la pistola en las costillas. Marcus gritaba con furia, luchando por mantener el revólver en su mano. Al final, Anthony no logró desarmarlo, pero ganó un poco de tiempo para José. ¡Corre!, gritó Anthony. José entendió, tenía una oportunidad. Salió corriendo bajo la lluvia, se lanzó hacia el coche fúnebre. Cerró la puerta de un golpe, encendió el motor y pisó el acelerador. Gracias, Anthony, pensó, sabiendo que dejaba a su amigo a su suerte. Pero no veía otra salida, Marcus claramente quería matarlo. Al llegar a la carretera, José se dirigió a toda velocidad hacia el puente que lo llevaría a la autopista. Pero Marcus logró salir de la casa, dejando a Anthony aturdido. Luis, que todo este tiempo había estado sentado en el coche, ahora intentó bajarse. Sin embargo, Marcus corrió hacia su vehículo y le gritó: «Quédate ahí y no te muevas». Y, sin esperar respuesta, arrancó tras el coche fúnebre. La situación se complicó aún más porque la policía estaba patrullando cerca. A esa hora tardía, los oficiales Díaz y Jonathan realizaban una ronda por la zona rural con la orden de estar atentos. Había una alerta sobre unos ladrones de una joyería. Al ver cómo dos autos avanzaban de manera temeraria por la carretera resbaladiza, los policías encendieron inmediatamente las luces de emergencia y comenzaron la persecución. La lluvia caía a cántaros, los faros del auto policial iluminaban el camino, pero la visibilidad era mínima. José sentía que la distancia entre él y sus perseguidores era muy corta. Marcus lo tenía pisándole los talones. Y ahora también la policía. La adrenalina se disparó. José sabía que no podía permitirse ser atrapado, en el ataúd estaban todas las joyas. El largo y sinuoso camino por la zona rural los llevó a un viejo puente sobre el río. Era estrecho y el pavimento estaba en mal estado. El sonido del agua bajo la lluvia torrencial era aterrador. Además, el puente no tenía barandillas altas y el menor error significaba caer en la corriente turbulenta. José intentó cruzarlo con cuidado, pero la velocidad era demasiado alta. Las ruedas del coche fúnebre resbalaron sobre la madera mojada y el vehículo comenzó a patinar. En el retrovisor, José vio cómo Marcus, al notar el peligro, reducía la velocidad. La policía también aminoró el paso para evitar un accidente. Pero José ya no podía controlar el coche, el vehículo empezó a girar de lado, rozando el parachoques contra las débiles barandillas. El estruendo fue aterrador. Durante unos segundos, el coche fúnebre quedó balanceándose al borde, hasta que las barandillas cedieron. El vehículo se inclinó y cayó al río. El sonido del metal quebrándose se mezcló con el rugido del agua. La corriente arrastró el coche, hundiéndolo cada vez más. José gritó al sentir cómo el agua helada inundaba el interior. Intentó alcanzar la puerta, pero un fuerte golpe contra una roca en el fondo del río lo dejó inconsciente. En el puente, Marcus y los policías quedaron atónitos. Los oficiales detuvieron sus vehículos y, bajo la intensa lluvia, iluminaron con linternas la oscura corriente, pero no lograron ver el coche fúnebre. Marcus, creyendo que las joyas se habían perdido junto con José, apretó los dientes y murmuró: «La vida es más valiosa». Sabía que no podía quedarse bajo la mirada de la policía y, aprovechando que los oficiales estaban distraídos, logró dar la vuelta y escapar. Los policías lo notaron demasiado tarde,
primero debían lidiar con el coche hundido. La noche cubrió todo con un manto aún más denso de oscuridad, y en medio de esa penumbra, ni los policías ni Marcus notaron el ataúd que, habiendo salido del compartimento trasero del coche fúnebre, flotaba en la superficie y era arrastrado río abajo. A la mañana siguiente, la lluvia amainó, pero el agua seguía rugiendo con una corriente violenta y a la policía le preocupaba, ante todo, encontrar el cuerpo del conductor, quien, como se descubrió más tarde, estaba muerto. Lejos de ese lugar, más allá de los campos y praderas, se encontraba una pequeña aldea donde la gente vivía de manera humilde. En una de las casas de madera, bajo un viejo techo de tejas, vivía un niño de 13 años llamado Samuel. Creció huérfano, criado solo por su abuela Lucía, quien ya era de edad avanzada, pero seguía manteniéndose firme. La abuela Lucía trabajaba en una granja local hasta que ocurrió una desgracia. Recientemente, la granja fue comprada por un magnate local que despidió a casi la mitad de los trabajadores, considerándolos ineficientes. Desde entonces, Samuel y su abuela sobrevivían con su pequeña pensión y un huerto donde cultivaban hortalizas y algunas bayas. Los vecinos ayudaban cuando podían, ya que en el pueblo la solidaridad era un valor esencial. El dinero escaseaba gravemente, todos los ahorros que la abuela había guardado para la educación de su nieto ya se habían gastado en necesidades diarias. Samuel estaba preocupado porque no podía ayudar, tenía solo 13 años. No lo aceptaban como trabajador en la granja debido a su edad, pero a veces los aldeanos le daban pequeños encargos, ayudar a cavar un huerto, cargar sacos de fertilizante o incluso atender el puesto del mercado mientras el dueño se ausentaba. Cualquier ayuda era bienvenida. Samuel era un chico alto, de cabello oscuro y carácter curioso. Le encantaba sentarse por las noches junto a su abuela, escuchando sus historias sobre el pasado, sobre cómo había vivido en otra ciudad, sobrevivido a la guerra y luego se había mudado allí. Pero cuando la conversación giraba en torno a los padres de Samuel, la abuela evitaba responder, cambiaba de tema o simplemente apretaba los labios. Cuando llegue el momento, lo sabrás, era todo lo que decía. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. Los recursos escaseaban, el trabajo no aparecía. Pero Samuel no estaba acostumbrado a rendirse. Cada mañana se levantaba temprano, limpiaba el patio, alimentaba la única gallina que quedaba en la casa y salía en busca de trabajo. A veces, los hombres del pueblo lo contrataban para ayudar con reparaciones en los techos, pagándole una cantidad simbólica, pero Samuel se alegraba de cualquier dinero que pudiera ganar. La abuela, al ver las dificultades de su nieto, intentaba no quejarse demasiado. Pero Samuel se daba cuenta, su salud se deterioraba, su presión arterial fluctuaba y a veces le fallaba el corazón. Pasaba mucho tiempo pensando en cómo ayudar, pero no se le ocurrían muchas ideas. Sin embargo, había un refugio que le traía alegría al niño, la pesca. El pueblo estaba ubicado cerca de un río, aunque el agua no siempre era tranquila, abundaban los peces. Hacía tiempo que Samuel había aprendido a pescar, un vecino le había regalado una caña de pescar casera hacía 5 años y le había enseñado lo básico. A veces, Samuel volvía a casa con una buena pesca, pequeños bagres, carpas, percas. La abuela se alegraba, pues al menos así podían variar un poco la comida. Y así, un día en que hacía un calor especialmente agradable, Samuel decidió invitar a su mejor amigo para ir a pescar por la mañana. Ben, un chico de la misma edad, era enérgico y amante de la aventura. Aceptó encantado. Quedaron en encontrarse antes del amanecer para lanzar las cañas temprano, dicen que a esa hora pican mejor los peces. Al amanecer, Samuel salió de casa con cuidado, procurando no despertar a su abuela. Tomó su vieja y desgastada caña de pescar, un par de latas con gusanos y un pedazo de pan para el desayuno. En el cielo apenas despuntaba la aurora, una brisa fresca le alborotaba el cabello y una ligera niebla se extendía sobre la hierba. Ben ya lo esperaba en el sendero. ¿Listo?, sonrió Ben, frotándose los ojos somnolientos. Por supuesto. Espero que pesquemos lo suficiente para un festín,
respondió Samuel, avanzando por la hierba húmeda. El camino al río pasaba por un estrecho sendero cubierto de arbustos. El rocío frío los obligaba a sacudir sus zapatos de vez en cuando. Pero eso no los detenía. Bebieron agua de un manantial y finalmente llegaron a la orilla del río. El agua fluía con calma, aunque en la orilla opuesta se sentía una corriente más fuerte. La niebla se cernía sobre la superficie, dando al paisaje un aire misterioso. Samuel y Ben encontraron un buen sitio, prepararon el cebo y lanzaron sus cañas. Llegó ese momento de tranquilidad que todo pescador conoce, cuando solo se oye el chapoteo del agua y el ocasional canto de los pájaros. «Ah, qué bien sería atrapar un bagre enorme ahora», dijo Ben con aire soñador. «O cualquier cosa, al menos», bromeó Samuel, recordando las veces en que solo pescaban pececillos diminutos. Pasaron unos 30 minutos vigilando los flotadores, cuando de repente oyeron un ruido en el agua. ¿Oíste eso? Ben se tensó. Algo grande está flotando. ¿Será un tronco? Se miraron y corrieron por la orilla para ver mejor lo que arrastraba la corriente. En la penumbra del amanecer se distinguía un objeto alargado y oscuro que se acercaba lentamente. Eso no es un tronco, negó Samuel, notando que la forma era extraña. ¿Será un bote volcado? Aventuró Ben. La curiosidad se impuso al miedo, y los chicos abandonaron sus cañas para seguir la trayectoria del objeto. Cuando estuvo más cerca, distinguieron su silueta, era un ataúd. De madera oscura, bien pulido y flotando pesadamente en la corriente. ¡Guau! Exclamó Ben, dando un paso atrás. ¿Es un ataúd de verdad? Parece que sí, susurró Samuel con el corazón latiéndole con fuerza. Hay que sacarlo, y sí. No terminó la frase. Las imágenes más espantosas pasaron por sus mentes, pero la curiosidad pudo más. Vieron que la corriente lo llevaba hacia unos juncos. Si no lo detenían, se perdería río abajo. Gritando, se metieron al agua, intentando alcanzarlo con las manos o sujetarlo con las cuerdas de sus cañas. Por suerte, el agua no era muy profunda allí. El frío los hizo estremecerse, pero lograron sujetar los bordes del ataúd y, haciendo un gran esfuerzo, lo arrastraron hasta la orilla. Sus corazones latían con fuerza. El ataúd era pesado, y dentro parecía haber algo, su peso se sentía claramente. El murmullo del agua y el aire fresco del amanecer hacían que la escena pareciera irreal. Se miraron, conscientes de que estaban a punto de descubrir algo que podría ser aterrador. Samuel, armándose de valor, agarró la tapa. Ben lo ayudó, aunque sus manos temblaban un poco de miedo. Con un chirrido, la tapa se abrió, y sus ojos se encontraron con un brillo deslumbrante. Collares resplandecientes, brazaletes, anillos con piedras preciosas. Era un verdadero tesoro. Los chicos quedaron sin palabras. ¿Es real?, susurró Ben, sin atreverse a tocar las joyas. Parece que sí, contestó Samuel, sintiendo su corazón latir aún más rápido. ¿Cuánto valdrá todo esto? Seguramente una fortuna. El shock se transformó poco a poco en asombro. Nunca antes habían visto tanta riqueza junta. Las joyas dentro del ataúd eran sin duda de una joyería lujosa, collares con diamantes, anillos con enormes rubíes, pendientes de esmeraldas. Una visión increíble para dos chicos de campo, acostumbrados a no llevar ni una sola moneda en el bolsillo. Al darse cuenta de que habían tenido una suerte increíble, los chicos empezaron a pensar apresuradamente qué hacer. No podían dejar todo eso en la orilla. Llevarlo a casa en el ataúd levantaría demasiadas preguntas. Finalmente, decidieron dividir el tesoro en dos partes, una la esconderían en casa y la otra la ocultarían en un lugar seguro cercano, para poder volver por ella más tarde. Sobre todo porque había tantas joyas que era imposible llevarlas todas de una sola vez. Llevemos lo que podamos cargar y el resto lo escondemos, propuso Ben. ¿Recuerdas nuestra vieja cueva al otro lado del río, entre los arbustos?
A veces jugábamos ahí. Sí, es una gran idea. Nadie mirará ahí, asintió Samuel. Revisaron cuidadosamente las joyas y llenaron la mochila de Samuel y la bolsa de Ben. Lo hicieron en completo silencio, para que nadie que pasara cerca pudiera verlos. Luego, tras una breve discusión, decidieron dejar el ataúd vacío, o al menos sin joyas, y empujarlo de nuevo al agua para que la corriente se lo llevara. Pensaron que así sería menos probable que alguien sospechara de ese lugar en particular. Todo ocurría con rapidez, sus mentes nubladas por la emoción y la adrenalina. Cuando el ataúd desapareció río abajo, corrieron con sus pesadas mochilas de regreso a casa, sin saber aún las enormes consecuencias que traería su decisión. Al llegar, Samuel encontró a su abuela Lucía, quien ya estaba despierta preparando el desayuno. Al verlo entrar con los pantalones empapados hasta las rodillas y una mochila visiblemente pesada, su expresión se tornó preocupada. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así?, preguntó con el ceño fruncido. Abuela, todo está bien. Ben y yo fuimos a pescar, nos emocionamos un poco, respondió Samuel con inseguridad, tratando de no delatarse. ¿Y qué llevas en la mochila? Lucía notó que estaba abultada y que algo metálico tintineaba dentro. El corazón del niño dio un vuelco. Pensó que si mentía, su abuela sospecharía aún más. Pero contarle sobre el ataúd y el tesoro también le daba miedo. Sin embargo, ocultarlo era imposible, estaba claro que allí no había ni cañas ni peces. Abuela, solo, no te asustes, dijo Samuel, dejando la mochila en el suelo. Prométeme que no vas a gritar. Sacó lo primero que encontró, un grueso collar con enormes rubíes. Los ojos de su abuela se abrieron de par en par por la sorpresa. Por poco se le cae el plato que tenía en las manos. ¿Pero qué? ¿De dónde sacaste esto? Su voz tembló de la impresión. Nosotros. Ben y yo lo encontramos. Flotaba en el río, susurró Samuel, nervioso. Bueno, en realidad, estaba dentro de un ataúd que iba a la deriva. Lo sacamos y... Lucía se dejó caer en una silla, con los ojos llenos de preocupación. No podía creer que su nieto sostuviera en sus manos verdaderas joyas. Samuel, esto no es un juego y es muy peligroso. Dios mío. ¿De dónde salieron? ¿Y si fueron robadas? Seguro alguien las está buscando, exclamó la mujer con angustia. Si alguien se entera, tendremos un problema enorme. Abuela, sé que suena loco. Pero, mira cuántas hay. Es muchísimo dinero. Podríamos pagar todas las deudas y, Samuel la miró con ojos llenos de esperanza. No, no. Esto no nos pertenece. Te lo prohíbo. Hay que avisar a la policía para que investiguen. Abuela, por favor. La policía se lo quedará todo. Y nosotros, a veces ni tenemos que comer. Tú estás enferma. ¿No podemos quedarnos con un poco?, suplicó Samuel, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos por la desesperación. Lucía negó con la cabeza. Sabía que su nieto tenía razón, con el dinero de esas joyas podrían vivir tranquilos. Pero el temor de que alguien peligroso viniera a reclamarlas no la dejaba en paz. Finalmente, le ordenó a Samuel que no le contara a nadie. Le dijo que escondiera todo en la vieja cómoda, envuelto en trapos. Mientras lo hacían, ella repetía una y otra vez: ni una palabra a nadie. Sin embargo, el secreto era demasiado grande para los chicos. Ben tampoco pudo resistirse y les contó a sus amigos del vecindario, aunque no toda la verdad, si lo suficiente como para sembrar rumores. Se jactaba de que tenían un verdadero tesoro. El pueblo era pequeño y las palabras se esparcían rápido. La gente comenzó a notar que Samuel y Ben se comportaban de manera extraña, susurraban sobre algo y miraban de reojo a los forasteros. Una semana después, todo el pueblo sabía que los chicos, supuestamente, habían encontrado algo valioso.
Algunos decían que habían descubierto un tesoro pirata, otros chismeaban que eran reliquias robadas de la iglesia local, aunque en la zona no había ninguna iglesia grande. En fin, cada quien inventaba su propia versión, pero el hecho era innegable, la historia sobre las joyas encontradas comenzó a circular por la región. Cuando Samuel escuchaba esos rumores, intentaba desmentirlos y fingir que todo era mentira. Pero la curiosidad de los vecinos crecía. La abuela Lucía regañó a su nieto por haber dejado que la historia se filtrara y comenzó a temer seriamente que no solo los aldeanos comunes se interesaran en el asunto, sino también personas peligrosas. Pronto, diversas personas comenzaron a tocar la puerta de Samuel, desde una vecina que quería pedir dinero prestado hasta un comerciante que le ofrecía invertir inteligentemente. Por supuesto, Samuel no le daba nada a nadie, pues no sabía qué hacer con su hallazgo. Además, su abuela le había ordenado estrictamente que no mostrara ni una sola joya. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Al mismo tiempo, la salud de la abuela Lucía empeoró, casi dejó de salir de casa. Samuel la cuidaba, le preparaba sopa y caminaba hasta el río a buscar agua. El dinero seguía escaseando, pero la esperanza aún ardía en su interior. Al fin y al cabo, tenían una fortuna escondida. Algún día podré venderlas en otro lugar, pensaba Samuel, echando un vistazo al viejo y desgastado aparador. Pasó un mes desde aquella mañana en que encontraron el ataúd. Y de repente, al pueblo llegaron dos enormes camionetas negras con vidrios polarizados y matrículas cubiertas de tierra, como si alguien intentara ocultarlas. La situación era demasiado inusual y llamó la atención de los lugareños, ya que por allí solo pasaban coches pequeños o tractores agrícolas. De los vehículos bajaron hombres rapados, muchos con gafas oscuras y chaquetas de cuero, lo que resultaba extraño con el clima cálido. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, le preguntó con voz firme a un aldeano dónde podían encontrar al niño que encontró los diamantes. El anciano al que se dirigieron vaciló, pero ante la presión confesó que había rumores sobre eso y señaló que, al parecer, el niño se llamaba Ben. También hay otro, creo que se llama Samuel, agregó el anciano, mirando de reojo a los forasteros. Los bandidos decidieron registrar cada casa. Tocaban con fuerza, a veces pateaban las puertas para abrirlas. Más tarde se sabría que eran Marcos y sus hombres. Los aldeanos estaban aterrados. Algunos se escondieron, otros intentaron llamar a la policía, pero la estación más cercana quedaba lejos. Además, la señal telefónica no era buena. Ben vivía en una pequeña casa con su madre, Rosa, que en ese momento estaba trabajando en un pueblo vecino. Se encontraba solo, sin imaginar el peligro que se acercaba. Cuando vio las dos camionetas detenerse frente a su casa, al principio pensó que eran ricos de la ciudad. Pero cuando varios hombres grandes bajaron de los autos, entendió que debía encerrarse y corrió hacia la puerta. No tuvo tiempo, los desconocidos lo alcanzaron y de una patada abrieron la entrada. «Ah, así que aquí estás, pequeño ladrón», escupió uno de ellos. «¿Dónde están tus tesoros?». Ben se quedó paralizado. Comprendió que aquellos hombres no estaban jugando. Intentó mentir, dijo que no sabía nada, que todo eran solo historias. Pero los bandidos no le creyeron. Comenzaron a registrar la casa, tirando objetos, abriendo armarios. En uno de ellos encontraron algunas cadenas y anillos de oro. Evidentemente, Ben había escondido su parte allí. Cuando intentó recuperar sus joyas, lo golpearon con fuerza. «Ni se te ocurra moverte», gruñó un hombre delgado y de un segundo golpe lo arrojó al suelo. Ben, asustado y malherido, ya no pudo resistirse. Marcos estaba furioso, sabía que eso era solo una pequeña parte. Cuando descubrieron que el resto del tesoro estaba con otro niño llamado Samuel, su rabia aumentó. «Robaste nuestras joyas», dijo Marcos con frialdad. «Y eso tiene un castigo». Sacó una pistola. Ben solo tuvo tiempo de soltar un grito antes de que el disparo resonara. La sangre del chico se esparció por el suelo de madera.
Los bandidos ni siquiera pestañearon, su objetivo era claro, recuperar lo robado y no dejar testigos. Mientras tanto, los rumores sobre los extraños hombres se esparcieron por el pueblo, y algunos vecinos intentaron advertir a la abuela Lucía de que podrían ir a su casa. Pero, desafortunadamente, aquellos matones no perdían el tiempo. Se dirigían directamente a la casa de Samuel. En el camino, varios de ellos interrogaban a los aldeanos, que, temblando de miedo, les indicaban la dirección correcta. Samuel vio las camionetas por la ventana y sintió que el corazón le daba un vuelco. Comprendió de inmediato que no era la policía. Era casi seguro que eran los dueños de aquellas joyas. Su abuela, al notar su pánico, le ordenó que se escondiera. Pero ya era demasiado tarde para huir. Samuel ayudó a su abuela a ponerse de pie y ambos se refugiaron en la habitación más alejada, con la esperanza de que la cerradura resistiera. Pero en cuanto los autos se detuvieron, se escucharon golpes violentos en la puerta. Ustedes ahí dentro. Abran si quieren seguir con vida. La voz sonaba amenazante. La abuela Lucía abrazó con fuerza a Samuel, pero no podía hacer nada. La puerta fue derribada de una patada y varios hombres armados irrumpieron en la casa. El líder, Marcos, echó un vistazo alrededor y se encontró con la mirada aterrorizada de Samuel. Ajá, otro rico ha aparecido. A ver, dime, ¿dónde están sus baratijas? Se acercó al niño, apretando la pistola. Yo, no lo sé, murmuró Samuel, tartamudeando. Nosotros, no tomamos nada. No mientas. Tu amiguito Ben ya confesó. ¿Quieres terminar como él? Al escuchar la noticia sobre Ben, Samuel sintió un escalofrío. Entendió que su amigo probablemente ya no estaba vivo o que se encontraba en un grave peligro. Con el rabillo del ojo, vio cómo los otros saqueaban la casa, rompiendo muebles y destrozando platos. Uno de ellos jaló la cómoda, que cayó con un estruendo, esparciendo ropa y las joyas que aún quedaban allí. Oro y diamantes brillaban sobre el suelo. Bueno, ahí está. Se han delatado solos. ¿Y ahora qué, mocoso? Sonrió con desprecio Marcus. Los bandidos estaban furiosos. En su mente, esos campesinos ratas les habían robado su botín. Dejen a mi nieto. No sabíamos que eran de alguien. Su amigo las encontró en el río, suplicó la abuela Lucía, acercándose lentamente al hombre rapado. Cállate, vieja. El bandido la empujó. Han tomado algo que no les pertenece, y lo van a pagar. Con brutalidad, golpeó a la abuela en la cabeza con la culata de la pistola. Ella cayó al suelo, aún con vida. Samuel, paralizado por el horror, intentó correr hacia ella, pero lo sujetaron. Parecía que el final estaba cerca. En ese momento, se escucharon ruidos de motores y gritos en la calle. Un furgón policial y varias patrullas se detuvieron frente a la casa. Al final, las llamadas de los vecinos dieron resultado y la policía llegó en gran número. ¡Policía! ¡Nadie se mueva!, gritó uno de los oficiales, entrando con la pistola en alto. El caos estalló. Los matones intentaron escapar. Algunos abrieron fuego, y se desató un tiroteo breve pero feroz. Las balas perforaron las paredes, una ventana estalló en pedazos. Samuel se tiró al suelo, cubriendo con su cuerpo a la abuela. Sentía el suelo temblar con los disparos y su corazón latir con fuerza. La policía actuó con profesionalismo. Usaron granadas aturdidoras, desarmando a varios bandidos de inmediato. Como el pueblo estaba rodeado de agentes, muchos criminales no tenían por dónde huir. 3 intentaron escapar a la calle, pero allí ya los esperaban policías armados. Marcus trató de usar a Samuel como rehén, pero no le dio tiempo, un policía le disparó certeramente en el hombro. Marcus soltó la pistola y cayó al suelo gritando. Al ver que no tenían escapatoria, los demás cómplices comenzaron a rendirse. Los tumbaron boca abajo y les pusieron esposas.
todos los criminales fueron capturados. Cuando la amenaza terminó, los médicos atendieron a la abuela y a Samuel. Por suerte, el niño no sufrió heridas graves y a la abuela le dieron primeros auxilios. En la casa quedaron vidrios rotos, manchas de sangre, uno de los bandidos había sido herido y todo revuelto. Un oficial de policía se paró frente a Samuel, se inclinó y le preguntó con calma: «Hijo, sabemos que estos hombres buscaban joyas robadas. ¿Dónde las encontraron?». Temblando de miedo y ansiedad, Samuel comenzó a contar la historia del ataúd maldito, de cómo él y su amigo hallaron las joyas en el río. Solo omitió el hecho de que habían escondido una parte en otro lugar, con la esperanza de mantenerlo en secreto. Por supuesto, la policía confiscó todo lo encontrado en la casa. Los oficiales explicaron que las joyas pertenecían a un caso de robo en una joyería y que debían ser devueltas como prueba. «Lo siento, pero ninguno de estos objetos te pertenece», dijo el oficial, observando los collares y anillos en el suelo. «Tenemos que llevarnos todo. Si el dueño legítimo no aparece, los objetos pasarán al Estado, pero no a ti. Así es la ley». Samuel entendió que no podía discutir. Y, en parte, ya le daba igual, con tal de que su abuela sobreviviera y él mismo no acabara en la cárcel por robo. Al final, todas las joyas fueron cuidadosamente embaladas y llevadas como evidencia. Poco después, la policía dio una noticia terrible: Ben, el mejor amigo de Samuel, había sido encontrado muerto. El niño rompió en llanto, asimilando con dificultad el alto precio de su imprudente acto. Pasaron varias semanas desde el ataque de los bandidos. La abuela Lucía, aunque se recuperó al principio, seguía con graves problemas cardíacos. El estrés de lo ocurrido agravó sus enfermedades. Hasta que, una mañana, Samuel descubrió que no despertaba. Corrió a buscar ayuda de los vecinos, pero estos confirmaron su fallecimiento. La tragedia lo destrozó aún más. Los vecinos organizaron un funeral modesto. Samuel quedó completamente solo. Nunca tuvo madre ni padre, y su abuela nunca le explicó por qué. Quizás murieron o lo abandonaron, pero el misterio quedó sin respuesta. Ahora debía pensar en cómo sobrevivir. En la casa casi no quedaba dinero, y los costos de las medicinas de la abuela agotaron todos sus ahorros. Lo esperaba un orfanato. De repente, un recuerdo brilló en su mente: las joyas escondidas en los arbustos junto al río. Recordó que, aquel día en que encontraron el ataúd, solo lograron llevarse la mitad y ocultaron la otra parte en un lugar seguro. La policía solo confiscó lo que estaba en la casa. Las joyas escondidas seguían allí. Nadie las había encontrado, porque Ben, lamentablemente, murió, y Samuel decidió guardar silencio. Durante varios días caminó abatido, pero la idea de que tenía una oportunidad real de escapar de la pobreza le daba fuerzas. Sabía que pronto lo llevarían a un orfanato, y los recuerdos de la muerte de su abuela y Ben se volvían insoportables. El dinero que podría obtener por el resto de las joyas le permitiría empezar una nueva vida en la ciudad. Claro, había riesgos, porque la policía podría seguir investigando. Pero ya nada lo retenía allí. Finalmente, a la mañana siguiente, tras recoger sus escasas pertenencias, Samuel se dirigió a la orilla del río. Pensar que se iba de su hogar para siempre. La niebla que flotaba sobre el agua le recordó el día en que él y Ben encontraron el ataúd. Pero ahora todo era distinto. Ana Ben, ni su abuela. Solo él, su destino y aquel escondite. Samuel avanzó entre la maleza, cruzó un tronco caído sobre el arroyo y finalmente encontró el mismo montón de ramas y juncos donde él y su amigo habían ocultado la segunda parte de las joyas. Todo había cambiado un poco en esas semanas: el nivel del agua había bajado, la hierba había crecido. Temía que una inundación se las hubiera llevado o que alguien las hubiera encontrado por accidente. Pero la suerte estaba de su lado. Al remover las ramas, descubrió el paquete familiar. Dentro del saco estaban las piezas de diamantes y rubíes que no habían logrado llevarse aquella vez.
Samuel observó con cuidado las piedras brillantes. Con este tesoro, podría comprar 10 aldeas como la suya. Se colgó la mochila con las joyas al hombro y dio una última vuelta por el pueblo, despidiéndose mentalmente del lugar que fue su hogar. Pasó frente a la casa de Ben, junto a la vieja granja donde trabajaba su abuela. Al mirar los campos y praderas, una lágrima resbaló por su mejilla. Sabía que se iba para siempre. Pero quedarse no tenía sentido. Al mediodía, llegó a la carretera, donde pasaban pocos autos. Levantó el pulgar y, después de un rato, un viejo pick-up se detuvo. Al volante iba un hombre de aspecto amable llamado Rick. No hizo preguntas sobre la situación del niño, solo le preguntó a dónde quería ir. A la ciudad, respondió Samuel con firmeza. Quiero empezar una nueva vida. Rick se encogió de hombros y asintió. El motor rugió y el pick-up avanzó, llevándose a Samuel lejos del pueblo donde nació y donde perdió todo lo que amaba. En sus ojos había una determinación inquebrantable, no repetiría errores, administraría con inteligencia lo que ahora tenía. Aunque lo hubiera conseguido de manera trágica, esas joyas eran la clave de un futuro próspero y, quizás, feliz. Así terminó una historia asombrosa y llena de drama, que comenzó con un audaz robo a una joyería y se convirtió en una carrera mortal que cobró la vida de criminales, destruyó el destino de muchas personas y, al final, le dio una oportunidad a un huérfano de pueblo. No todos los misterios fueron resueltos, y probablemente la policía seguiría buscando la parte desaparecida del botín por mucho tiempo. Claro, Samuel ya iba camino a la ciudad, decidido a aprovechar su oportunidad y escapar de la pobreza. Miraba por la ventana del pick-up, viendo desfilar campos, árboles y casas junto a la carretera. Dentro de él, además de la tristeza, ardía una pequeña llama de determinación. En su mochila llevaba joyas, y en su alma, una lección invaluable: la avaricia puede llevar al desastre y la imprudencia puede arrebatarte a tus seres queridos. Pero el destino da opciones, y ahora Samuel lo sabía, nunca debía olvidar lo fácil que era perderlo todo. Viajaba hacia su nueva vida, comprendiendo que su verdadero camino apenas comenzaba.